El miedo al futuro es algo que a todos nos ha atrapado en algún momento. Esa sensación de incertidumbre, de no saber qué viene después, de preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy realmente nos llevará a donde queremos estar mañana. Y lo peor de todo, muchas veces nos preocupamos por cosas que ni siquiera han pasado, ni pasarán. El problema con el miedo es que paraliza, nos roba el presente, nos drena la energía y nos llena de ansiedad. Y lo más triste es que, en muchos casos, es un miedo sin fundamento, un miedo que solo existe en nuestra mente. ¿Cuántas veces te has preocupado por algo y al final ni siquiera sucedió? O peor aún, ¿cuántas veces el miedo te ha detenido y, por no avanzar, perdiste una oportunidad que Dios tenía preparada para ti? Hoy quiero decirte algo. Dios no quiere que vivas con miedo. La Biblia está llena de promesas que nos invitan a confiar en Él, a soltar nuestras preocupaciones y a vivir con paz en el corazón. Y en este video vamos a hablar de eso. Vamos a profundizar en cómo la fe nos ayuda a vencer el miedo, en cómo la palabra de Dios nos da seguridad y en cómo podemos vivir confiando en que el futuro está en las manos del Todopoderoso. Si alguna vez has sentido miedo por el mañana, por lo que pasará con tu vida, tu familia, tu economía, tu salud, quédate hasta el final, porque este mensaje es para ti. Dios quiere que vivas libre, sin ataduras de ansiedad, sin miedo a lo que vendrá, porque Él ya está en tu futuro. Así que prepárate, porque lo que viene a continuación puede cambiar la manera en la que ves la vida. Vas a aprender a vivir sin miedo al futuro. Bienvenidos a Inspiraciones Divinas. Aquí encontrarás mensajes llenos de fe, esperanza y la poderosa palabra de Dios para fortalecer tu vida. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Cada mensaje puede transformar tu vida y acercarte más a Dios. Recuerda siempre, Dios te ama inmensamente y tiene un propósito maravilloso para ti. Confía en Él porque su amor y su fidelidad nunca fallan. Déjame un comentario y dime desde qué parte del mundo me estás escuchando. Quiero saber desde dónde recibes este mensaje de bendición. Vamos juntos en este camino de fe. Bendiciones para ti y tu familia. Om Om. Parte 1. ¿Por qué tenemos miedo al futuro? El miedo al futuro no es algo nuevo. No es solo algo que sentimos en este siglo lleno de tecnología, redes sociales y cambios constantes. El miedo al futuro es algo que ha estado presente en la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿Recuerdas a Adán y Eva? En el momento en que pecaron, lo primero que hicieron fue esconderse de Dios. ¿Por qué? Por miedo. No sabían qué iba a pasar, no sabían cómo reaccionaría Dios. Y esa incertidumbre los llevó a huir y a esconderse. El miedo es una reacción natural, pero no significa que sea correcta. Muchas veces lo que sentimos no es lo que deberíamos sentir. Podemos estar rodeados de bendiciones y aún así preocuparnos por lo que vendrá. Y esto es lo que Jesús enseñó en Mateo 6:25 a 27. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Este pasaje es una joya porque nos muestra una verdad profunda. Preocuparnos no cambia nada. Podemos estar ansiosos, con miedo, con incertidumbre, pero eso no alarga nuestra vida ni nos da más control. De hecho, es todo lo contrario. El miedo nos roba tiempo, nos roba paz, nos roba oportunidades. El miedo es una estrategia del enemigo.
La Biblia nos muestra claramente que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Entonces, si Dios no nos ha dado miedo, ¿quién nos lo da? El miedo es una de las estrategias favoritas del enemigo para mantenernos paralizados. ¿Por qué? Porque una persona con miedo no avanza, no se arriesga, no crece. Una persona con miedo se queda atrapada en su mente, llena de pensamientos negativos y escenarios catastróficos que rara vez suceden. Por eso en la Biblia, cada vez que Dios llama a alguien a hacer algo grande, lo primero que le dice es: no temas. A Abraham: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, muy grande será tu recompensa. Génesis 15:1. A Moisés: no temas, que yo estaré contigo. Éxodo 3:12. A Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. A María, la madre de Jesús: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:30. Si Dios nos repite tantas veces que no tengamos miedo, es porque Él sabe que el miedo es un obstáculo real. Pero también nos dice que Él está con nosotros, y esa es la clave para vencerlo. El miedo al futuro es una falta de confianza en Dios. Si lo piensas bien, tener miedo al futuro es, en el fondo, una falta de confianza en Dios. Porque si de verdad creemos que Dios nos ama, que tiene un plan perfecto y que todo lo que pasa es para nuestro bien, ¿por qué tememos? Si Dios nos dice que no nos preocupemos porque Él proveerá, ¿por qué nos angustiamos por el dinero? Si Dios nos dice que Él nos protege, ¿por qué vivimos con miedo de lo que puede pasar mañana? El problema es que, aunque lo sabemos en la teoría, muchas veces no lo vivimos en la práctica. Decimos que confiamos en Dios, pero nuestras acciones muestran lo contrario. Y aquí es donde tenemos que hacer un cambio de mentalidad. En la siguiente parte, hablaremos sobre cómo podemos cambiar nuestra manera de pensar y empezar a vivir sin miedo. Porque el miedo se vence con fe y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Parte 2. Cómo cambiar nuestra manera de pensar y vencer el miedo al futuro. Si el miedo al futuro nace de la incertidumbre y la falta de confianza en Dios, entonces la clave para vencerlo está en cambiar nuestra mentalidad y fortalecer nuestra fe. Pero aquí está el problema. Nuestro cerebro está programado para el miedo. Desde que nacemos, la sociedad, nuestra educación y nuestras experiencias nos han enseñado que el futuro es incierto y que debemos preocuparnos por él. Desde pequeños nos dicen frases como: tienes que asegurarte un futuro seguro. Si no te esfuerzas hoy, mañana lo lamentarás. El mundo es un lugar peligroso. Debes estar preparado para lo peor. Todo esto suena lógico, pero el problema es que cuando nos enfocamos solo en lo malo que puede pasar, nos olvidamos de quién está en control de nuestro futuro. Y esto nos lleva a vivir con ansiedad en vez de vivir con fe. El miedo y la fe no pueden coexistir. Aquí hay una verdad profunda que necesitas recordar. El miedo y la fe no pueden vivir en el mismo corazón al mismo tiempo. Es como el agua y el aceite. Si tu corazón está lleno de miedo, no habrá espacio para la fe. Pero si tu corazón está lleno de fe, el miedo no podrá entrar. Por eso, cada vez que tengas miedo del futuro, hazte esta pregunta: ¿estoy confiando en Dios o en mis propias fuerzas? ¿Estoy creyendo en las promesas de Dios o en las mentiras del enemigo? ¿Estoy viendo mi vida desde la perspectiva del miedo o desde la perspectiva de la fe? Porque la Biblia es clara cuando dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.
Si realmente creemos que Dios está con nosotros, que nos sostiene, que nos cuida, entonces no hay razón para temer. Renueva tu mente con la palabra de Dios. El miedo es como una semilla que crece en nuestra mente. Mientras más la riegas con pensamientos negativos, más fuerte se vuelve. Pero la fe también es una semilla. Y mientras más la alimentas con la palabra de Dios, más fuerte se hace. Romanos 12:2 nos da la clave para transformar nuestra manera de pensar. No se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Aquí hay algo poderoso. Cuando renovamos nuestra mente con la verdad de Dios, empezamos a ver el futuro con esperanza, en vez de verlo con miedo. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Llénate de la palabra de Dios. Lee la Biblia todos los días. No solo cuando sientas miedo, sino como un hábito diario. Medita en promesas como Filipenses 4:6-7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Declara en voz alta la verdad de Dios. Las palabras tienen poder. En vez de repetir frases como "no sé qué va a pasar, tengo miedo", empieza a decir "Dios tiene el control de mi futuro. Nada me faltará, porque el Señor es mi pastor. Mi vida está en las manos de Dios, y Él tiene planes de bien para mí". Rodéate de personas de fe. Si siempre estás rodeado de personas que viven en miedo, tu mente también se llenará de temor. Busca personas que hablen fe, que te animen, que te recuerden que Dios es fiel. Recuerda lo que Dios ya ha hecho por ti. Muchas veces tenemos miedo al futuro porque nos olvidamos de cómo Dios ha sido fiel en el pasado. ¿Cuántas veces has pasado por una situación difícil y Dios te ha sacado adelante? Si Dios lo hizo antes, lo hará otra vez. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo fortalecer nuestra confianza en Dios y aprender a vivir con paz en lugar de ansiedad. Parte 3. Cómo fortalecer nuestra confianza en Dios y vivir con paz en lugar de ansiedad. Ya hemos hablado sobre por qué tenemos miedo al futuro y cómo cambiar nuestra mentalidad renovando nuestra mente con la palabra de Dios. Ahora vamos a enfocarnos en cómo fortalecer nuestra confianza en Dios para que la paz reine en nuestro corazón en lugar de la ansiedad. Porque seamos sinceros, una cosa es decir, confío en Dios, y otra muy diferente es vivir con confianza real, sin preocuparse, sin angustiarse, sin ser devorado por la ansiedad del qué pasará mañana. ¿Qué es la ansiedad y cómo nos roba la paz? La ansiedad es la preocupación extrema por lo que puede suceder en el futuro. Es el miedo disfrazado de previsión, de responsabilidad, de realismo. Pero la realidad es que la ansiedad no nos ayuda en nada, solo nos desgasta. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:34. Así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Basta con cada día su propio mal. Aquí hay algo clave. Jesús no nos dice que ignoremos el futuro, sino que dejemos de angustiarnos por cosas que aún no han sucedido. Porque cuando nos preocupamos por el mañana, sacrificamos la paz de hoy. La ansiedad es como un ladrón silencioso. Nos roba el sueño, nos roba la concentración, nos roba la alegría, nos roba la capacidad de disfrutar el presente. Nos desenfoca de lo que Dios quiere que hagamos hoy, porque estamos demasiado preocupados por lo que podría pasar mañana. Entonces, ¿cómo vencemos la ansiedad? Confiando en Dios. Pero ojo, no se trata de una confianza superficial, sino de una confianza verdadera, profunda, real. Una confianza que no se tambalea cuando llegan problemas. ¿Cómo fortalecer nuestra confianza en Dios?
Conoce quién es Dios. No puedes confiar en alguien que no conoces. Si no conoces a Dios profundamente, tu confianza en Él será débil. La Biblia está llena de historias donde Dios muestra su fidelidad. Lee sobre Abraham, Moisés, David, Elías, los discípulos de Jesús. Todos ellos pasaron por momentos de incertidumbre y miedo, pero Dios nunca los abandonó. En Isaías 26:3, Dios nos da una promesa poderosa. Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La clave para la paz es mantener nuestra mente en Dios y no en nuestros problemas. Recuerda lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Muchas veces nos llenamos de miedo porque olvidamos lo que Dios ya ha hecho por nosotros en el pasado. ¿Cuántas veces pensaste que no saldrías de una situación difícil y Dios te abrió un camino? Si Dios te ayudó antes, lo hará otra vez. Salmo 77:11 nos dice: Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Cuando recuerdas las veces que Dios te ha sacado adelante, tu fe crece y el miedo se debilita. Ora con fe, no con miedo. Muchas veces oramos como si estuviéramos rogando a Dios que se apiade de nosotros, cuando en realidad Dios ya nos ha prometido que nos cuidará. Filipenses 4:6-7 nos da la clave. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo debe ser pedir, sino también agradecer, declarar la fidelidad de Dios, proclamar su paz sobre nuestra vida. Entrégale el control a Dios. Uno de los mayores problemas que tenemos es que queremos controlarlo todo. Queremos saber qué pasará mañana. Queremos asegurarnos de que todo salga como planeamos. Pero la verdad es que no tenemos control sobre el futuro. Solo Dios lo tiene. Proverbios 3:5-6 dice: Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto significa que debemos aprender a soltar nuestra necesidad de controlar y confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Aprende a vivir en el presente. El miedo al futuro nos roba el presente. Nos impide disfrutar los momentos que Dios nos da hoy. Cada día es un regalo, y cuando vivimos preocupados por el mañana, nos perdemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. Jesús nos enseñó en Mateo 6:11 a orar diciendo: Danos hoy el pan nuestro de cada día. Parte 4. Cómo desarrollar una mentalidad inquebrantable basada en la fe. Hemos visto cómo el miedo al futuro se alimenta de la incertidumbre y cómo la clave para vencerlo es fortalecer nuestra confianza en Dios. Pero ahora vamos a ir un paso más allá. ¿Cómo podemos desarrollar una mentalidad inquebrantable que nos haga vivir sin miedo, sin importar lo que pase? Porque la realidad es esta: el miedo al futuro no desaparece mágicamente de la noche a la mañana. Es un proceso, es una transformación que sucede cuando renovamos nuestra mente y nos anclamos en la verdad de Dios. Y para esto, necesitamos desarrollar una mentalidad firme, inamovible, una mentalidad que no se sacuda con los problemas, con las crisis, con las malas noticias. La Biblia nos habla mucho sobre este tipo de mentalidad. Veamos cómo podemos construirla. Primero, reemplaza la incertidumbre con la certeza de Dios. La incertidumbre es el combustible del miedo. Cuando no sabemos lo que pasará, nuestra mente empieza a imaginar los peores escenarios. Pero aquí está el punto clave. Aunque nosotros no sepamos lo que viene, Dios sí lo sabe. La Biblia nos dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Dios tiene planes de bien para nuestra vida, no planes de destrucción, no planes de fracaso, planes de bien. Cuando reemplazamos la incertidumbre con la certeza de que Dios tiene el control, el miedo pierde su poder. ¿Cómo hacerlo? Cada vez que la incertidumbre te invada, hazte esta pregunta: ¿estoy confiando en la situación o en Dios? ¿Estoy enfocándome en lo que no sé o en lo que sí sé? Porque aunque no sepas lo que pasará mañana, sí sabes que Dios está contigo, y esa certeza debe ser más fuerte que cualquier duda. 2. No te enfoques en lo que puede salir mal, sino en quién es Dios. Una de las razones por las que el miedo nos paraliza es porque ponemos nuestra atención en lo que podría salir mal. Nos imaginamos escenarios negativos. ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si enfermo? ¿Y si las cosas no salen como planeo? Pero en lugar de pensar en lo que puede salir mal, deberíamos pensar en quién es Dios. Dios es fiel, Dios es proveedor, Dios es sanador, Dios es protector. David entendió esto y por eso pudo decir en el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El valle estaba ahí. El peligro era real, pero la confianza de David no estaba en que el problema desaparecería, sino en que Dios estaría con él en medio del problema. Entonces, en vez de preguntarte, ¿y si algo sale mal?, Swing empieza a decir, si algo sale mal, Dios estará conmigo. Si enfrento una crisis, Dios me fortalecerá. Si me falta algo, Dios suplirá mis necesidades. Cuando tu mente cambia de enfoque, el miedo pierde su poder. 3. Construye tu vida sobre la roca, no sobre la arena. Jesús habló sobre esto en Mateo 7, 24, 27. Dijo que hay dos tipos de personas: los que construyen su casa sobre la roca, los que construyen su casa sobre la arena. La tormenta llega para ambos. Nadie está exento de dificultades en la vida, pero la diferencia está en el fundamento. El que oye mis palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Mateo 7, 24 a 25. Cuando construyes tu vida sobre la roca, que es Cristo, nada te derrumba. ¿Cómo se construye sobre la roca? Poniendo en práctica la palabra de Dios, viviendo por fe y no por vista, aferrándote a la verdad de Dios en todo momento. Si tu confianza está en tus propias fuerzas, en tu economía, en tu salud, cuando algo falle caerás. Pero si tu confianza está en Dios, ninguna tormenta podrá destruirte. 4. Decide vivir por fe, no por miedo. El miedo y la fe son decisiones, no son emociones, son elecciones. Puedes elegir alimentar el miedo o puedes elegir alimentar la fe. Parte 5. ¿Cómo mantener una mentalidad firme en los momentos más difíciles? Hasta ahora hemos visto cómo desarrollar una mentalidad inquebrantable basada en la fe y en la confianza en Dios. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿cómo podemos mantener esa mentalidad cuando la vida nos golpea? Porque es fácil hablar de confianza en Dios cuando todo está bien. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas no salen como esperábamos? Cuando las puertas no se abren, cuando los problemas no desaparecen, cuando el miedo vuelve con fuerza. Aquí es donde muchas personas fallan. Empiezan con fe, pero cuando llegan las pruebas, se derrumban. Por eso, en esta parte, vamos a hablar de cómo mantener nuestra confianza en Dios, incluso en los momentos más difíciles. 1. Recuerda que la fe no se basa en sentimientos, sino en convicción. El primer error que cometemos es pensar que la fe es un sentimiento. No lo es. La fe no es algo que sentimos cuando todo va bien y desaparece cuando las cosas se complican. La fe es una decisión.
una convicción profunda que no cambia con las circunstancias. Hebreos 11. Uno lo dice claramente: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Notas algo aquí? La fe no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos. Depende de lo que sabemos. Si Dios dijo que está contigo, entonces está contigo, aunque no lo sientas. Si Dios dijo que proveerá, entonces proveerá, aunque hoy no lo veas. Si Dios dijo que tiene planes de bien para tu vida, entonces esos planes existen, aunque no entiendas el proceso. Nuestra fe debe estar anclada en la verdad de Dios, no en nuestros sentimientos, porque los sentimientos cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre. 2. No te enfoques en el problema, enfócate en la promesa. Cuando enfrentamos dificultades, lo primero que hacemos es enfocarnos en el problema. Si tenemos una necesidad financiera, pensamos en lo difícil que es salir adelante. Si enfrentamos una enfermedad, nos llenamos de miedo y preocupación. Si perdemos algo importante, creemos que nunca podremos recuperarnos. Pero el problema con esto es que lo que enfocamos crece. Cuando te enfocas en el problema se vuelve más grande en tu mente. Pero cuando te enfocas en Dios, su poder se vuelve más grande en tu corazón. Dios nos dio un gran ejemplo de esto en la historia de Pedro, caminando sobre el agua. Entonces Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua para ir hacia Jesús. Pero al notar el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Mateo 14, 29 a 30. Pedro estaba caminando sobre el agua. Estaba haciendo lo imposible, pero en el momento en que quitó su mirada de Jesús y empezó a ver el viento y las olas, se hundió. Aquí hay una gran lección. Si mantienes tu mirada en Jesús, podrás hacer cosas extraordinarias. Pero si te enfocas en el problema, el miedo te hundirá. Cada vez que enfrentes una dificultad, haz esto. No te enfoques en lo que no puedes controlar. No te obsesiones con el problema. Enfócate en lo que Dios ha prometido. Dios ha dicho: «Yo estaré contigo donde quiera que vayas». Josué 1:9. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Clama a mí y yo te responderé. Jeremías 33:3. Si estas son las promesas de Dios, entonces no hay razón para vivir con miedo. Tercera, usa el arma más poderosa que tienes, la oración. Cuando la ansiedad ataca, cuando el miedo regresa, cuando las dudas empiezan a crecer, tienes un arma poderosa que puede cambiar todo, la oración. Mucha gente ve la oración como un ritual, como algo que se hace solo en la iglesia. Pero la oración es más que eso. La oración es una conexión directa con Dios, un acceso a su paz, su poder y su dirección. Filipenses 4, 6 a 7 nos dice: «No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Parte 6. ¿Cómo vivir diariamente con la certeza de que Dios tiene el control? Hemos visto cómo vencer el miedo al futuro, cómo desarrollar una mentalidad inquebrantable basada en la fe y cómo mantenernos firmes incluso en los momentos más difíciles. Pero ahora llegamos a algo fundamental. ¿Cómo hacemos para vivir todos los días con la certeza de que Dios tiene el control? Porque no basta con tener confianza en Dios por un rato, o solo cuando escuchamos un buen mensaje. La verdadera victoria es vivir cada día sin miedo, con fe, con paz en el corazón, pase lo que pase. Y para eso necesitamos desarrollar hábitos espirituales que nos ayuden a fortalecer nuestra fe continuamente. En esta parte hablaremos de hábitos prácticos que puedes aplicar desde hoy para que tu vida esté llena de confianza en Dios, sin ansiedad, sin miedo, sin angustia por el futuro. 1.
Empieza cada día con Dios. ¿Cómo empiezas tu día? Te despiertas y lo primero que haces es revisar el teléfono, preocuparte por las noticias o pensar en todo lo que tienes que hacer. Si es así, es normal que tu día esté lleno de ansiedad y preocupaciones. Pero si lo primero que haces al despertar es buscar a Dios, tu mente y tu espíritu se llenan de paz. En Salmo 5:3, David decía: «Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré ante ti y esperaré». Jesús mismo nos dio el mejor ejemplo. Antes de empezar su día, buscaba al Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Marcos 1:35. Haz de Dios tu primera prioridad. Antes de preocuparte por el futuro, habla con aquel que lo controla. Antes de llenar tu mente con noticias negativas, llénala con las promesas de Dios. ¿Cómo hacerlo? Ora al despertar, aunque sea solo unos minutos. Lee un pasaje de la Biblia cada mañana. Pon alabanzas mientras te preparas para el día. Cuando empiezas tu día con Dios, todo cambia. 2. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. Tus palabras tienen poder. Lo que dices con tu boca afecta tu fe y tu forma de ver el futuro. Proverbios 18:21 dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos». Si todo el día dices: «Tengo miedo de lo que pueda pasar, no sé si voy a salir de esto, todo está difícil, no hay esperanza», entonces estás alimentando el miedo. Pero si empiezas a declarar la palabra de Dios, alimentas tu fe y el miedo se debilita. Empieza a decir en voz alta: «Dios tiene planes de bien para mi vida, no de mal». Jeremías 29:11. Nada me faltará, porque Jehová es mi pastor. Salmo 23:1. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios es mi refugio y mi fortaleza, no temeré. Salmo 46:1. Cuando declaras la verdad de Dios sobre tu vida, el miedo no tiene lugar en tu corazón. 3. Aprende a soltar lo que no puedes controlar. Uno de los mayores problemas que tenemos es que queremos controlar todo. Queremos asegurarnos de que nada malo pase. Queremos que todo salga exactamente como planeamos. Queremos tener garantías de que todo irá bien. Pero la realidad es que hay muchas cosas que no podemos controlar. Jesús nos enseñó esto en Mateo 6:27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Lección clave. Si algo está fuera de tu control, está en las manos de Dios. No puedes controlar el futuro, pero puedes confiar en aquel que lo sostiene. No puedes controlar lo que la gente hará, pero puedes confiar en que Dios te protegerá. No puedes controlar cada circunstancia, pero puedes vivir en paz, sabiendo que Dios tiene un plan perfecto. Cuando aprendes a soltar lo que no puedes controlar, la ansiedad desaparece. 4. Recuerda las veces que Dios ha sido fiel. Muchas veces tenemos miedo al futuro porque nos olvidamos de lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Salmo 103:2 nos dice: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Si Dios te ha ayudado antes, ¿por qué crees que no lo hará otra vez? Ejercicio práctico. Escribe en un cuaderno o en tu teléfono una lista de veces en las que Dios ha respondido tus oraciones. Cada vez que sientas miedo, léela y recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia, no falla, no abandona. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. 5. Llena tu mente con lo correcto. Lo que metes en tu mente afecta directamente tu fe y tu confianza en Dios. Filipenses 4:8 nos da la clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre.
si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Parte 7. Cómo vivir con valentía y tomar decisiones sin miedo. Hemos hablado sobre cómo confiar en Dios, fortalecer nuestra fe y mantener una mentalidad firme ante el futuro. Pero ahora llegamos a algo clave. Cómo vivir con valentía y tomar decisiones sin miedo. Porque muchas veces, aunque confiamos en Dios, nos cuesta actuar. Nos paralizamos porque pensamos, ¿y si me equivoco? ¿Y si esto no es lo que Dios quiere? ¿Y si las cosas no salen bien? Pero aquí hay algo que debes entender. Dios nos ha llamado a vivir con valentía, no con miedo. El miedo te detiene, la fe te mueve. Vamos a ver cómo tomar decisiones con confianza, sin ansiedad y con la certeza de que Dios está con nosotros. 1. Dios te ha dado un espíritu de valentía, no de temor. El primer paso para vivir sin miedo es entender que Dios ya te ha dado lo que necesitas para avanzar. 2. Timoteo 1:7 lo dice claramente, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto significa que el miedo no viene de Dios. Si sientes miedo de avanzar, de tomar decisiones, de enfrentar el futuro, ese miedo no viene de Dios. Dios te ha dado poder, te ha dado amor, te ha dado dominio propio. Si vives con miedo, no es porque no puedas superarlo, sino porque lo has alimentado. Decide hoy alimentar tu fe, no tu miedo. 2. No esperes sentirte listo para actuar. Muchas veces no avanzamos porque estamos esperando el momento perfecto o porque queremos sentirnos completamente seguros antes de tomar una decisión. Pero la realidad es esta: nunca te sentirás 100% listo. Si esperas sentirte totalmente seguro, nunca harás nada. Cuando Dios llamó a Moisés, ¿cómo respondió Moisés? Señor, yo no sé hablar bien. Y si no me creen, manda a otro, yo no puedo hacerlo. Moisés no se sentía listo, pero Dios no le preguntó si se sentía capaz. Dios simplemente le dijo, yo estaré contigo. Éxodo 3:12. Cuando Dios te llama a hacer algo, no se trata de si te sientes listo, sino de si confías en que Él va contigo. Aprende esto. No esperes sentirte 100% preparado. Si Dios te ha dado la oportunidad, avanza. Dios equipa a los que llama, no llama a los que ya están equipados. 3. La fe requiere acción. Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que no basta con decir que confiamos en Dios. Debemos actuar. Un ejemplo claro es Pedro cuando caminó sobre el agua. Pedro no se quedó esperando a que el agua se hiciera firme antes de pisarla. Primero dio el paso y luego sucedió el milagro. Si Pedro hubiera esperado sentirse seguro, jamás habría caminado sobre el agua. Dios muchas veces espera que demos el primer paso antes de mostrar su poder. Principio clave: Dios no te mostrará el camino completo, pero sí te mostrará el siguiente paso. Si das el primer paso en fe, Dios se encargará del resto. 4. Aprende a confiar en la dirección de Dios. Muchas veces tenemos miedo de tomar decisiones porque nos preguntamos, ¿y si no es la voluntad de Dios? Aquí hay algo importante. Dios no está jugando a las escondidas contigo. Si le pides dirección, Él te la dará. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto significa que si te mantienes en oración y buscas a Dios, Él guiará tu camino. Si tienes paz en tu corazón y estás alineado con la palabra de Dios, puedes avanzar sin miedo. Consejos para tomar decisiones sin miedo. Ora y pide dirección a Dios. Busca en la Biblia principios que te ayuden a decidir. Escucha el consejo de personas sabias y espirituales. Si tienes paz en tu corazón, sigue adelante. Si cometes un error,
Dios usará incluso eso para tu bien. Dios no te abandonará ni dejará que te pierdas si realmente lo estás buscando. 5. No dejes que el miedo te detenga de cumplir tu propósito. Dios te creó con un propósito. No viniste a este mundo para vivir con miedo. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto significa que Dios ya ha preparado un camino para ti. Pero aquí está el detalle. Si no avanzas, nunca verás lo que Dios tiene preparado. Ejemplo: imagina que Dios te ha dejado un regalo en una mesa, pero para recibirlo, debes caminar hacia ella. Si te quedas paralizado por miedo, nunca recibirás lo que ya está listo para ti. Dios te ha dado dones, talentos, oportunidades. No permitas que el miedo te robe lo que Dios quiere hacer en tu vida.